Nocturna, mas no funesta. De noche mi pluma escribe. Pues para dar alabanzas, Hora de laudes elige. valiente amor contra el suyo hace, con dulces ardides, Que para daros un día, a mí una noche me quite. Hola, yo soy Sofi. Y yo soy Bren. Y este es nuestro podcast donde vamos a charlar sobre nuestras autoras favoritas. Su vida, su obra y qué las hace tan especiales. Sean bienvenidas a Nocturnas, mas no funestas. Hola, hoy vamos a hablar de una autora argentina, Samantha Schweblin, que nació el 18 de enero de 1978. Estudió imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires. A los 23 años ganó el primer premio del Fondo Nacional de las Artes con su primer libro, El núcleo del disturbio, que se publicó en 2002, y también ganó el concurso nacional Haroldo Conti por su cuento Hacia la alegre civilización de la capital. Y estábamos hablando de que estamos en shock por la juventud de esta autora. Es muy joven. Sacamos la cuenta, debe tener 44 años. Y bueno, a los 23 ganó 2 premios súper importantes de acá de Argentina. Y además publicó muchos libros. Que bueno, ellos son 3 antologías de cuentos, la que ya mencionamos, El núcleo del disturbio, Pájaros en la boca, que es el libro del cual vamos a estar hablando hoy, y 7 casas vacías. Y además escribió 2 novelas, Distancia de rescate y Kentuckys. Su obra fue traducida a más de 24 idiomas, un montonazo, contando con amplio reconocimiento internacional. En el 2010 fue elegida por la revista británica Granta como una de las 22 mejores escritoras en español menores de 35 años. En 2014 se le otorgó el premio Konex a la trayectoria por sus colecciones de cuentos y publicó su primera novela, Distancia de rescate, que en 2021 además fue llevada a la pantalla con una adaptación de Netflix. Hace algunos días, ahora que estamos grabando, también recibió el premio José Donoso, que es otorgado por la Universidad de Talca, que es chilena. Y desde hace más de 10 años que reside en Berlín. Su obra se suele leer en consonancia con la de otras autoras latinoamericanas de la generación, tales como Mónica Ojeda, Fernanda Ampuero y Mariana Enríquez, de la que ya charlamos acá en el podcast. Ha citado como algunas de sus influencias a Kafka, Boris Vian, Cortázar, Bioy Casares, Di Benedetto, Juan Rulfo, Vivian Gornick y Liliana Hecker, entre otros. Además, indica que la lectura de cuentistas norteamericanos como Salinger, Hemingway o Flannery O'Connor también le ayudaron a pulir su propia técnica. En muchos de sus cuentos se percibe una atmósfera kafkiana, son todos cuentos con muchísima tensión y con una dilatación de las situaciones que parece que nunca llegan a estallar en un punto de clímax. La espera como motor del cuento es algo que podemos ver, por ejemplo, en Hacia la alegre civilización. También se aprecia el influjo kafkiano en el enrarecimiento de situaciones cotidianas, como va a pasar en muchos de los cuentos de Pájaros en la boca que vamos a estar analizando hoy. A su vez, vemos las influencias latinoamericanas de autores como Rulfo, ya que en muchos de los cuentos Schweblin trata problemáticas típicas de la región, como en La furia de las pestes, en un estilo que mezcla lo real con lo sobrenatural, dándole siempre un tono inquietante a la narración. Trajimos una cita de una entrevista que le hicieron cuando ganó el premio Juan Rulfo, donde ella habla de muchas cosas, entre las cuales nos interesó destacar esta. La leo y luego les comentamos el debate que habíamos armado. ¿Por qué a los novelistas nunca les preguntan cuándo se atreverán al formato cuento? Antes me indignaba mucho este tipo de expectativas. Sentía que esperaban de mí algo que yo no sé si iba a ser capaz de dar. Ahora que ya no se espera eso, ahora sí que yo me sentiría con mucho más libertad para escribir una. Y me pareció interesante porque justamente íbamos a hablar de una antología de cuentos, pero es cierto que está como esta expectativa, como dice ella, de, bueno, ya practicaste con los cuentos, ahora anda el género de verdad, sí, que es la novela, como un salto. Y es como medio ridículo, porque, por ejemplo, Borges, que es probablemente el mejor escritor argentino, jamás escribió una novela y uno no dice como, no escribió nada tan bueno porque le faltó la novela. Tal cual. Sí, nadie lo menciona tampoco como algo que tendría que haber hecho o algo que le faltó. Es como, bueno, Borges es un gran escritor porque es un gran cuentista, ensayista y también poeta, podemos decir. Sin embargo, me parece como que a veces está esta presión que es actual quizá, ¿no? Como tantas novelas terminan siendo bestsellers y tantas novelas del género como fantástico extraño, ¿no? Que ahora está bastante en auge. Pareciera como que ella está reclamando justamente esto, o sea, ¿por qué tengo que escribir? Y si escribo una novela, que como dijimos, ella lo hizo, ¿por qué tendría que ser como ahora en más seguir escribiendo? Claro, como de repente que si de acá en más saca todos libros de cuentos, está perfecto también.
Sí, es gracioso esto de como el formato largo, porque Sí. pienso, no sé si hay, por ejemplo, directores de cine que solo hagan cortos, pero me interesa también pensar eso, porque Tal cual. como porque el largometraje o algo más largo tiene que ser como la forma, el modelo, ¿no? Y también algo que quizá pesa mucho a los escritores que escriben narrativa, ¿no? Porque a los poetas no les dicen como, bueno, ¿cuándo vas a escribir Un poema épico. o un cuento o una novela? Es como, no, el poeta es poeta, o sea, escribe poemas. Pero a los cuentistas como que suelen reclamarles mucho de eso, Sí. es verdad, es muy interesante. Y Samantha lo que tiene es que incluso sus novelas son bastante breves. De hecho, yo tengo un dato para los oyentes, que si se compran las novelas de Samantha, todas tienen ediciones con letra muy grande. Así que si tienen problemas de vista, está buenísimo. Porque se lee re rápido porque es enorme la letra. Y son muy breves, pero porque ella trabaja con los tiempos de la narración. O sea, es como parte de su elemento especial. Bueno, y hoy vamos a hablar entonces de Pájaros en la boca. Como decíamos, es su segundo libro de cuentos. En él vemos muchos escenarios rurales o historias que se desarrollan en espacios liminales, o sea, que están entre un lado y el otro, como puede ser la ruta o los trenes. A su vez hay cuentos sobre problemáticas familiares que se desarrollan en los suburbios y en todos los casos parecería que estamos en Argentina, Sí. pero siempre es como una versión extraña de Sí. Argentina, ¿no? Sí, también nunca se menciona exactamente dónde. Bueno, sí en el cuento que vamos a leer, Cabezas contra el asfalto, el narrador menciona que vive en microcentro, pero luego tenemos, por ejemplo, no sé, la salida de un colegio que podría ser cualquier colegio de Argentina, o un espacio rural que podría ser cualquier lugar del interior. Sí, es interesante que también le preguntaban por otras autoras de su generación, como por ejemplo Mariana Enríquez, de quien hablamos, como que está muy marcada a veces, como bueno, el conurbano, Sí. incluso mencionando los lugares como el Tal cual. Riachuelo, y en cambio ella parece dejarlo muy en abstracto, ¿no? Sí, sí, como para que también quizá uno pueda sentir que eso turbio que ella describe podría ocurrir en En todos cualquier lados. lugar. Bueno, para empezar vamos a charlar sobre Pájaros en la boca, que es el cuento que da título al volumen de cuentos. Como disparador trajimos una cita de la misma entrevista de cuando Samantha recibió el premio Juan Rulfo, que dice: la familia es el entorno más cercano que tenemos y cuando lo extraño, lo anormal, lo peligroso se cierne en nuestro círculo más pequeño, todo se vuelve mucho más horroroso. Bueno, esta cita se relaciona mucho con el cuento que vamos a estar analizando, comentando. Para los que no lo leyeron, hagan pausa y léanlo porque es genial y los va a impactar mucho. Y justamente de lo que parte el cuento es esto que menciona la cita, ¿no? Cómo dentro del mundo cotidiano o de un vínculo que podría ser el más normal, como el de un padre con una hija o una hija con una madre, se inserta esto extraño que no solo es raro en el sentido de que nos genera extrañeza, sino que es muy perturbador. Esto lo digo porque obviamente el cuento no es que narra un hecho irreal, como decíamos antes, no es que tenemos un elemento fantástico, digamos, que nos haga dudar si lo que sucede es sobrenatural o no, pero sí juega con esta nota perturbadora en la descripción de una chica que para vivir come pájaros vivos. Es decir, ese es como... ¿Vivo? O sea, perdón que lo diga así, pero es eso lo que ocurre en el cuento, básicamente. Sara, que es la protagonista, no come otra cosa, precisa pájaros para vivir y los come así, vivitos y coleando. Y obviamente el padre, bueno, su familia, tiene que aprender a aceptar esta situación extraña que obviamente los perturba tanto como a los lectores. Y bueno, así se va desarrollando el cuento hasta el punto que, bueno, termina como... No digas al final. Bueno, no lo digo, no lo digo. Spoileado. Nah, bueno, por ahí luego lo comentamos. Pero sí, comienza el cuento con una familia muy disfuncional. Ya cuando se abre nos damos cuenta de esto. Si bien no sabemos quiénes son los personajes al principio, hay un narrador masculino al que lo viene a visitar una mujer. Y arranca cuando llega esta mujer que se llama Silvia y dice: señaló el sillón y obedecí, porque a veces cuando el pasado toca la puerta y me trata como hace 4 años, sigo siendo un imbécil. O sea, ya como que arranca diciendo, bueno, esta familia no está muy bien. Sin embargo, digamos, hasta este punto podría ser una pareja divorciada común y corriente, ¿no? Sí, que le pasó algo a la hija. Exacto. No sabemos. Sí, o una pareja divorciada que, digamos, no se separó en los mejores términos, pero una pareja divorciada al fin, ¿no? Sí. Y luego entonces ellos van a la casa de la mujer, Silvia, para ver a la hija, Sara.
Y ahí es cuando se empieza a marcar como este contraste entre lo normal, digamos, lo cotidiano y lo que está mal en este cuento, que en este caso es la chica. Ahí la narración dice: por fuera de la casa se veía como siempre, con el césped recién cortado y las azaleas de Silvia colgando de los balcones del primer piso. Sin embargo, cuando entran a la casa y ven a Sara, ya sabemos que algo está muy fuera de lugar, porque bueno, ella está como sentada como de manera muy rígida, no se quiere mover de ahí, tiene las manos siempre en las rodillas. Entonces ya hay como una disonancia entre el afuera y el adentro, ¿no? Es como, bueno, la casa se ve así, pero por dentro está pasando esto. Y me hizo pensar como en esta cuestión de, bueno, de las familias que siempre quieren mantener las apariencias de está todo bien, somos felices, y en realidad... Sí, en realidad están todos como pendiendo de un hilo que está a punto de caerse, y a mí lo que me llama la atención del comienzo del cuento es que el narrador que Schweblin eligió es un poco triste, ¿no? Un poquito como melancólico. Es como que entiendo como, bueno, esta pareja se divorció, pero hay algún punto en el que el narrador, o sea, es decir, el papá, como que no está completamente bien. No es que fue una separación que lo dejó en un buen lugar, ¿no? Sobre todo porque... como vamos a seguir charlando a lo largo del cuento, hace énfasis en su rutina, ¿no? Que es muy aburrida, en cómo obviamente este hecho la perturba, pero también de alguna manera le da un nuevo sentido, si tiene como algún elemento nuevo, ¿no? Del que preocuparse. Sí, porque siempre va al trabajo, va al supermercado, Exacto. Vuelve y se va a dormir. Esa es como la rutina. Ya cuando vemos a Sara, notamos esta cosa extraña y el narrador dice: aunque por ese año ya había terminado las clases, llevaba puesto el jumper de la secundaria, que le quedaba como esas colegialas porno de las revistas. Raro. O sea, primero. A mí me desconectó completamente como pensar en un padre. Claro, porque... O sea, diciendo eso sobre su hija. Yo de hecho tuve que dar este cuento en el colegio porque estoy dando clases y los chicos se quedaron como... Esto está chequeado. Esto es real. Esto es real. Y a mí me descolocó muchísimo. Sí, es como que uno no termina de entender por qué miraría a la hija de esta manera, ¿no? Obviamente descoloca por dos motivos. O sea, por un lado, ¿por qué la chica, si ya terminó las clases, tiene el superpuesto? Y por el otro, ¿por qué el padre, cuando ve a la hija, se acuerda de una colegiala porno? Es decir, tu hija no tiene que evocar esa imagen. Y vemos lo del jumper, además, como que la infantiliza, ¿no? Sí, porque uno la ve así como en esta posición de colegiala. Y también, bueno, esto de raro de por qué seguís usándolo, como que por un lado me hace pensar como si en ella quiere una estructura, como todo el tiempo lo mismo, como esto de, bueno, todos los días me tengo que comer un pájaro, todos los días uso el uniforme. Pero también esta cuestión de si actúa de una determinada manera por el divorcio de los padres y que actúa quizás de manera infantil. Porque después también va a decir que fue hasta la jaula dando un salto de por medio, como hacen las chicas que tienen 5 años menos que ella. O sea, como que ella es muy aniñada, por ahí también, digamos, algo que le impactó fue esta separación de su familia y como que se quedó en el pasado, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. De hecho, en un momento también se menciona que tiene como un peinado muy como una cola. Colegio, ¿no? Como una cola de caballo, de esas típicas que nos hacían nuestras mamás, que nos tironeaban el pelo. Y está incluso como colorada, ¿no? Como con este color típico de la juventud, digamos, o frescura que tienen más los niños. Y a mí tal cual me hizo pensar en eso, como bueno, quizá quedó mentalmente, ¿no? Al menos en ese momento en el que los padres se separaron, y por qué no su manera de procesarlo es comer pájaros en vez de caer, por ejemplo, en una sustancia más peligrosa. Sí, como es el padre, al menos no es un droga, ¿no? Sí, sí. Bueno, luego lo otro es este límite entre lo raro y lo tabú de comer un pájaro vivo, ¿no? En realidad todos comemos animales, o bueno, los vegetarianos no, pero todos los que comemos carne comemos animales, pero lo turbio es que Sara se los come vivos, ¿no? Esa es la cuestión que descoloca. Y resulta hasta casi como ilegal, pero lo normalizamos. Ahora la cuestión es esto de, bueno, ¿por qué nos descoloca tanto, no? Y hay un momento en el que los padres como que discuten por esto y el narrador le dice a la ex esposa: tu hija come pájaros. O sea, como no la reconoce como su propia hija, se distancia de la situación como diciendo, es por tu culpa, o sea, vos la hiciste así. Claro, sí, incluso este hecho como de culparlo como si hubiera creado un monstruo y bueno, este monstruo salió de vos, que sos un monstruo, digamos, como esta cuestión de echar culpas, no voy a decir típica del divorcio porque no pasé por uno, pero me parece, ¿no?, como que es una dinámica esta de la etapa de peleas que puede generar una separación. Y cuando uno se pone a pensar, no hay nada
ilegal. Es decir, Sara no está quebrantando la ley y tampoco está, como dice el papá, interrumpiendo su vida, digamos, o realizando una actividad que implique que se tengan que tomar medidas mayores como llevarlo a un médico. Es decir, está comiendo animales, como todos los que no somos vegetarianos hacemos, solo que lo turbio es que lo come vivo y que hay una descripción muy turbia de ese momento, porque cuando presenciamos, ¿no?, la primera vez, o sea, tanto el papá como el narrador, como nosotros lectores, ¿no?, leemos por primera vez cuando Sara come al pájaro, se le quedan todas las plumas y la sangre del pájaro pegados a la barbilla y a los dientes, y ella sonríe. O sea, y se le ve la sangre. Y se le ve la sangre, tal cual. O sea, es como esa descripción, digamos. No es que tenemos a una Sara que se trae un platito, un individual, un vasito de agua y corta un pedacito de pájaro, que se lo mete entero en la boca. O sea, ¿se entiende el concepto? Pero también, aparte, como el padre en un momento se pregunta, dice, bueno, ¿qué es ese tirán? Y me parece que también es esa curiosidad que lo perturba él mismo, como decir, bueno, yo también me podría comer un pájaro vivo si quisiera. Y incluso quizás tengo el impulso de hacerlo. No lo hago, pero podría. A mí me hace acordar también a todos estos pensamientos intrusivos que nosotros tenemos en el día a día, como, bueno, de repente yo voy por la calle y ¿qué me detiene? Agarrar una paloma y darle un mordisco, tipo, nada, o sea, es como que uno no lo hace porque se considera como sano mentalmente, pero es como que también está toda esa opresión de que, bueno, el que hace algo distinto porque es turbio, es como, estás loco, digamos. Como me parece que Samantha juega mucho con esto, ¿no? Como la primera reacción de un lector y lo que intenta reflejar en el padre es como, esta chica tiene que ir al psiquiátrico, pero al fin y al cabo es como que está haciendo algo. Sí, no es malo. No está matando a nadie, digamos. Bueno, sí, a los pájaros. Bueno, sí. Y después la otra cuestión que aparece es esto del atavismo, que creo que lo hemos mencionado con Mariana Enríquez, pero que, bueno, básicamente es cuando aparecen genes de antepasados, ¿no? No de, bueno, yo soy morocha y mis abuelos eran colorados, sino de, por ejemplo, cuando hay gente que tiene como un huesito de más en la columna, claro, y es como una colita, y eso viene como de cuando éramos monos, por ejemplo. Sí. Y eso como inconscientemente nos genera muchísimo miedo porque sería como, bueno, involucionar, ¿no? Que aparece, por ejemplo, en Lovecraft, aparece muchísimo como este miedo de volver al agua, volver a ser un bicho, un pulpo. Y también me parece que es un poco eso, como de, bueno, si comemos animales crudos, somos como nuestros antepasados, ¿no? Cuando nos ha inventado el fuego. Y me parece que también nos perturba mucho cuando tenemos mascotas. No sé si les ha pasado de que su perrito, su gatito, les traiga de regalo. Real. Una presa, pero hay mucha gente que le pasa esto, como que les traen pájaros muertos y cosas así. Y uno dice como, pero si este es mi animal doméstico, que yo duermo todas las noches con él y de repente va y se caza una paloma. Claro, como... ¿cómo puede hacer algo tan salvaje? O sea, como no lo puedes concebir. Claro, pero me parece que es todo un debate filosófico que obviamente no vamos a meternos porque sería demasiado complejo, ¿no? Hablar de todo esto de lo crudo y lo cocido y demás. Pero es como, si uno se pone realmente a reflexionar sobre eso, es muy delgada la línea entre cazo un animal y me lo como crudo y compro un animal en la carnicería y lo meto al horno con papas y batatas. O sea, sí, que también incluso ahora como que se está considerando eso como algo muy primitivo, ¿no? Como... claro, es que sí, o sea, como que si uno se pone a pensar, sí, tal cual, tiene sentido. Pero uno lo oculta, ¿no? Como que lo traga y lo oculta. Y otra cosa perturbadora de Sara es que, bueno, esto de que siempre está sentada como muy rígida, con las manos en las rodillas, pero además siempre mira para afuera, siempre está mirando al jardín. Y el padre se pregunta, ¿pero qué está mirando? Y le dice, como no querés salir, te llevo una silla, vamos afuera. Y ella no quiere, pero se la pasa mirando para afuera. Y eso también como que resulta súper perturbador porque uno piensa, bueno, es que se siente encerrada. Y entonces, como pensamos en el pájaro en la jaula, podemos pensar que está Sara también atrapada en esta casa. Y entonces, o sea, para mí se resignifica este diálogo que tiene con el padre cuando él le dice, Sara, comes pájaros. Y ella le dice, vos también. Me parece que hay como diciéndole también, como se pone en esta posición de yo soy el pájaro, en esta familia, me están comiendo viva, ¿no? Exacto, sí, como no puedo salir de la lógica de ustedes dos o de la lógica en la que me metieron desde que se empezaron a pelear, ¿no? Y bueno, iría en juego con esto que decíamos al principio de que ella quizá quedó estancada en una etapa que le generó un trauma muy grande, un dolor que no pudo superar y que esta es su manera de procesarlo, digamos, y que quizá espera de sus padres comprensión.
Y no, por ejemplo, que la madre la abandone, ¿no? Porque hay un momento en el cuento en el que obviamente la madre lo obliga al papá a llevarse a Sara a vivir a su casa y Silvia, ¿no? Que es la mamá, empieza a ser quien se encarga de suplir a Sara de pájaros, pero en algún momento se borra completamente con el argumento de que estaba enferma y qué sé yo, y después nunca aparece. Uh-huh. Y es como que es el papá finalmente quien termina aceptándolo, forzado, ¿no? Después de intentar solucionarlo. Y es lo que quizás Sara estaba buscando desde un principio, ¿no? Como, bueno, que la entiendan y que no la sigan juzgando o encerrando. Uh-huh. Sí, por eso también planteábamos, bueno, si es un final feliz. Sí, tal cual. Porque extrañamente cuando el papá va y compra finalmente un pájaro uh-huh. y se lo da a Sara, es como que después él dice, bueno, ya me siento mejor. Como que venía todo preocupado y dándose manija por esta cuestión de si iba a conseguir comida para Sara, si iba a tener que ser él el que lo iba a hacer. Y finalmente cuando sucede es como que se da cuenta de que en realidad es lo que tenía que hacer él porque es el padre y como que tiene que cuidar a la hija, ¿no? Sí, como bueno, es mi rol. Y me parece que el final tiene como una especie de satisfacción, ¿no? Para el lector. Como que uno en la lógica perturbadora, como que se termina medio encariñando o entendiendo a Sara y entendiendo que quizá, bueno, al menos raros o traumados o lo que sea, bueno, al menos hay dos personajes que terminan conviviendo amigablemente, uh-huh. Cada uno con sus cosas, como con sus manías, pero... Sus manías, comer paja. Bueno, pero al menos como que están juntos, ¿no? Como bueno, al principio del cuento teníamos una familia muy disfuncional uh-huh. y al final como que da la sensación de que al menos padre e hija arman un tipo de vínculo. Uh-huh. Y Silvia, ella le había recriminado al uh-huh. exmarido, le dice como, esto es porque vos nunca le prestas atención. Claro, sí, daddy issues. Ella dijo daddy issues. A mí una cosa que siempre me llamó mucho la atención de este cuento es que si uno tuviera que elegir como, bueno, algo que quizá no se explica y que uno podría otorgarle como el título de irreal, es que cuando Sara no come pájaros empieza como a marchitarse de alguna uh-huh. manera, ¿no? Como pierde el color, se le chupa, ¿no? La cara, está como muy taciturna y cuando come pájaros, al contrario, está como en su prime. Y como que yo no sé por qué en mi mente lo relaciono con un vampiro. O sea, en mi mente uh-huh. Sara es como vampiro, pero en vez de chupar sangre, come pájaros. Como, no sé, ¿qué pensás? Sí, es raro porque nunca dicen por qué no come otra comida. Porque, exacto. No sé, por ejemplo, digo, uno puede como tener una comida favorita, sí, pero sí. No, por más de que no la consigas, puedes comer otra cosa, ¿no? No, además, y ella no, es como solo pájaros. De hecho, el padre intenta darle otra comida uh-huh. y uno... Es como cuando a los perros no les gusta el alimento y uno dice, bueno, después de 3 días de que solo vea el alimento, lo va a comer porque tiene hambre. Y bueno, Sara no. O sea, en ningún momento come la comida que le hace el papá porque solo come pájaros. Y como por eso me hace a mí pensar en los vampiros, porque uh-huh. es como, bueno, los vampiros no pueden físicamente comer otra cosa, ¿no? Y siempre está como esta idea de que los rejuvenece o les da energía el tema de la sangre, y bueno, esta idea de Sara, ¿no? Como mostrando los colmillos me hace acordar mucho a eso. Así que bueno, si lo leen me cuentan si a ustedes les hizo acordar también. Sara vampiro. Sara vampiro, claro. El siguiente cuento que trajimos es Olingiris, que creemos que se pronuncia así, pero no es un pez real, así que no sabemos. Bueno, en este cuento es súper interesante porque va hilando como distintas historias. Uh-huh. Arranca con que están en una especie de centro de depilado que se llama Instituto. Raro. Pero lo extraño es que la persona, la profesional, digamos, que está siendo pagada por sus servicios, es la mujer que está en la camilla siendo depilada, y las mujeres van como para divertirse, uh-huh. Con las pisitas van y le sacan pelos. Y esa es como la diversión. Entonces como que ya arranca con una situación muy de extrañamiento, porque invierte la situación normal, que es que una paga para que la depilen. Exacto. ¿No? O sea, la persona que está trabajando es la que depila. Y acá parece que es todo lo contrario. Y además es como muy como gracioso este morbo de decir como, bueno, voy a sacarle los pelos a alguien con una pinza. Sí, porque sobre todo una vez que obviamente tenemos toda la descripción, ¿no? de las mujeres que llegan para depilar, ¿no? Que son varias y no solo una. Y tenemos esta habitación, ¿no? Donde está todo blanco y una mujer acostada en la camilla. No sé si a vos, Sofi, te pasó lo mismo, pero yo sentí mucho miedo. En un momento hasta pensé que, antes de leerlo por primera vez, obviamente, que se la iban a empezar a comer o algo así.
sobre todo después de leer Pájaros en la boca. Y cuando se empieza a describir cómo le sacan los pelos, es como que hacen una descripción de pelo por pelo cuánto placer les genera a las que depilan. Y hace acordar mucho a esta sensación que tiene uno cuando quiere explotar puntitos negros. Es como los videos de TikTok de los granitos que ves ahí que sacan ahí el punto negro y te genera como mucho placer. Exacto, pero en realidad es una sensación de mucho dolor. Es decir, para la persona que recibe el tratamiento, o sea, no está bueno, digamos. A nadie le gusta depilarse y la que dice que le gusta es mentira. Y me parece como medio también, ¿no? Como morboso cómo se describe que sacan el pelo, cada pelo y sienten placer y lo miran completo y qué sé yo. Me parece excelente. Igual sí, cuando cuando tenés un pelito encarnado, ¿viste? Cuando tenés ese en la ceja y decís, no, acá te agarré. Bueno, y luego de esto, entonces, nos enteramos la historia de vida de la mujer de la camilla, que nunca la nombran, le dicen la mujer de la camilla. Nos cuentan sobre su vida y después nos cuentan sobre otra persona que trabaja ahí, que es la asistenta, que es la que viene después a buscar las toallas con pelo. Y también como que nos cuentan un poco de su vida. Y lo que vemos es que en cierto sentido son dos mujeres muy parecidas, ¿no? Como que tienen experiencias similares. Tal cual, es decir, ambas, a pesar de que una historia sucede después de la otra, no es que tienen una infancia en común, ni son amigas, ni se conocen, ni nada, ambas provienen de un origen rural, ¿no? Algún pueblito que, como decíamos, puede ser cualquiera del interior, y tienen una historia parecida en el sentido de que se describe su infancia como una infancia de muchísima soledad, ¿no? De mucho aburrimiento, que por un lado podemos pensar, obviamente está ligado con esta imagen estática, ¿no? del campo y sobre todo el campo argentino, pero también con una falta como de cariño y atención, ¿no? Y bueno, y después esta historia continúa, ¿no? Como en espejo, porque ambas se ven obligadas a mudarse a la ciudad, ¿no? Un poco por impulso de los padres. Y en la ciudad viven una situación similar, ¿no? De soledad, como de falta de cariño. Ambas tienen que caer en un trabajo de alguna manera, que es este trabajo en el instituto, ¿no? Como un poco turbio, ¿no? Una, la que es depilada, y la otra, la que lleva a las depiladoras a la mujer de la camilla. Y ellas recién tienen un momento al final del cuento, ¿no? Como que durante todo el cuento, cuando nosotros leemos las historias de ellas, pensamos como, bueno, podrían ser amiguis y hacerse compañía en este mundo cruel en el que vivimos. Y recién al final, ¿no? Tenemos esa unión. Sí, las dos se narra también una infancia donde como que los padres todo el tiempo les están diciendo que hagan algo. Y en el caso de la mujer de la camilla, la mamá todo el tiempo le dice que estudie, porque así va a poder ir a la ciudad y como que va a poder hacer algo de su vida. Y parecería como que en realidad la madre está proyectando un montón de cosas porque se ve que ella se arrepiente de no haber estudiado o de no haberse mudado a la ciudad. Y ellas viven en un lugar de pescadores. Y hay un problema que es que siempre se les inunda la casa y entonces la chica se tiene que ir a la casa de la tía que está ahí cerca. Y por el otro lado, la otra mujer, que es la asistenta, vive en el campo y ella está fascinada con los peces y quiere tener peces, pero no puede porque dice que vive en el campo y entonces no hay agua y no le quieren comprar una pecera. Entonces es como que en cierta medida también son antitéticas porque una es como que siempre está ahogada y la otra está en una sequía, ¿no? Exacto. Además tenemos esta situación, ¿no? Como dice Sofi, en el caso de la mujer de la camilla, como es obviamente el espacio rural que se describe de mucha agua, ¿no? Como cerca de un río, si no me equivoco. Tenemos a los pescadores, ¿no? Como personajes, digamos, que rondan la infancia de esta mujer de la camilla. Y en el caso de la asistenta tenemos esta obsesión con los peces y sus libros de peces que, digamos, anhela porque podemos pensar, nunca vio uno, ¿no? O sea, como no tiene agua, está como fascinada con ese mundo. Y está bueno que parecen como dobles, antitéticos, pero que al mismo tiempo se completan de alguna manera, como en la experiencia similar, pero completamente diferente, y cómo terminaron en un mismo lugar, ¿no? Sí. Y las dos también tienen esta relación complicada con los padres. En el caso de la asistenta, que vive en el campo, el papá dice que nunca está en la casa, que fue el que le regaló el libro de los peces y que también por eso es como que está fascinada, ¿no? Como que es algo que leyó el papá. Pero después nunca lo ve y la otra chica no sabe quién es el padre y una vez la ve a la madre hablando con un pescador y ella asume que es el papá. Y va y le pregunta, le dice, ¿vos sos mi papá? Y le dice, no. Pero tiene como esta relación súper distante con los hombres. Incluso como que hay un momento donde decimos como,
va a tener un novio o algo así. Sí, tal cual. Como que invita a un chico a la casa y al final no pasa nada, no sucede. Sí, Entonces sí. siempre queda esta desconexión. Muchas veces nos pasan los cuentos de Samantha Schweblin que si ustedes van a buscar, ¿no? Como situaciones de cariño, situaciones de amor correspondido, como que no los van a encontrar. No es Schweblin. Ni siquiera en las situaciones donde se supone que tendría que ser obvio, ¿no? O sea, no hablamos de una relación romántica, sino de, por ejemplo, el espacio de la familia, ¿no? Que, digamos, estereotípicamente uno piensa en cariño, ¿no? Contención. Samantha siempre juega con romper esa idea de cariño y contención. O sea, la familia no es un espacio de unión, sino que siempre es el espacio de la soledad, la melancolía, los vínculos rotos. Y es como amargo, pero también entiendo, ¿no? Como que ahí está el potencial, ¿no? de la narración. Lo otro que habíamos notado es esto de que, bueno, a la asistenta también la hacían estudiar, pero a ella le ponían una maestra particular, entonces iba a la mañana al colegio y después toda la tarde estaba con una maestra particular. Y parece finalmente que es la maestra la única persona que la entiende. Sí. Y también se tiene que ir, entonces como que de nuevo se pierde ese vínculo. Y también la maestra es la que la incentiva a que, por ejemplo, escriba poesía y a que dibuje, y ella, como ama los peces, escribe sobre peces y dibuja sobre peces, y entonces es como que termina todo muy vinculado a este deseo de crear, la pulsión artística, con el libro de los peces, que se le pierde. Y después la maestra le regala exactamente el mismo libro, pero nuevo. Y después hay como todo un tema de decir, bueno, pero es el mismo libro, como que ella intenta encontrarle las diferencias y no puede explicarlo, pero para ella son muy distintos. Y me imagino que también tiene que ver con este recuerdo de, bueno, este es el libro que me dio mi papá, Claro. se me perdió y ahora tengo este otro libro que no es el mismo. No, claro, que tiene un significado diferente porque no viene de ese papá que no veo nunca, sino de la maestra a quien admiro, que me ayudó un montón, pero que también de alguna manera después termina perdiendo, ¿no? Y siempre vuelve como a ese vínculo, lo sigue recordando incluso cuando está en la ciudad, el vínculo con la maestra, como una especie de fuente de energía para seguir adelante, sobre todo si pensamos que su trabajo diario consiste en llevar a todas estas mujeres extrañas a depilar a una mujer que parece que está forzada, ¿no? Si pensamos que le pagan para a permanecer en esa camilla, ¿no? Y siempre se repite esto de, bueno, el trabajo era fácil y el sueldo era bueno. Sí. Como diciendo, no es tan grave, pero en realidad si lo pensás es como que, ¿de qué están trabajando? Sí, de hecho, a ver, nosotros pensamos lo mismo que cuando estábamos comentando Pájaros en la Boca, ¿no? Lo que se narra no es irreal ni nada. Es decir, todas alguna vez fuimos a depilarnos y es una situación completamente normalizada, pero acá está demasiado como focalizado el hecho de describirlo como una situación extraña, porque es exagerado, ¿no? En la cantidad de personas que están depilando a una misma mujer y cómo sacan pelo por pelo. E incluso pensar en que, bueno, si le tuvieron que pagar a la mujer de la camilla es porque es algo completamente no placentero, ¿no? Justamente. Bien, y el último cuento que trajimos para comentar es Cabezas contra el asfalto. En primer lugar, queríamos contarles que Samantha comentó en una entrevista que este cuento tiene algo de autobiográfico porque parece que Schweblin tenía algunos problemas de conducta en el colegio. No se preocupen, como vamos a ver en el cuento, tenemos a un chico que en el colegio tiene algunos problemas con pegarle la cabeza contra el suelo a algunos de sus compañeros, pero no, Samantha no le aplastó la cabeza a nadie, pero bueno, sí parece como que no se llevaba bien, bueno, situaciones no normales que suceden cuando somos niños y tenemos problemas con la gente que nos cae mal, y me encanta porque yo la veo como una mujer muy rockera ella. Yo quiero decir que una vez en Jardín de Infantes estábamos jugando en un patio de asfalto y sin querer me caí encima de un chico y le pegué un codazo así y básicamente le reventé la cabeza contra el asfalto, pero fue accidental. Bueno, Tuvieron que llamar a nuestros padres y todo. Preocupados en el estudio por nuestra salud. El cuento se trata de una narración, ¿no? Autobiográfica de este protagonista, ¿no? De quien no conocemos el nombre, que básicamente nos cuenta cómo desde que es muy chico comenzó su carrera como pintor, ¿sí? Porque desde muy pequeño tiene como mucha fascinación por el dibujo y por la pintura, y cómo de a poquito, ¿no? Como sus docentes y su mamá lo van apoyando para que se convierta en un pintor muy reconocido. El tema es que obviamente con este tema, ¿no? Estos impulsos que él siente desde que es pequeño de pegarle la cabeza contra el suelo a sus compañeros o a cualquiera, su estilo termina convirtiéndose en
pintar cuadros de cabezas pegándose contra el asfalto, ¿no? Muy tranqui los cuentos que trajimos para hoy. Sí, entonces, bueno, él pinta como cuadros gigantes, además, de cabezas siendo reventadas, pero él medio que lo cuenta como si fuera una autobiografía de artista, ¿no? Como, Sí. bueno, esto es como se me ocurrió. Esta es mi estética. Claro, y la realidad es que él dice como que primero le había pasado 2 veces de enojarse mucho con un compañero y reventarle la cabeza, pero que a la tercera vez que iba a pasar esto, que era contra una chica que gustaba de él, se le viene a la cabeza como la imagen de ella siendo estrolada contra el suelo y decide, en vez de hacerlo, pintarla. Ajá. Y ahí es como que surge esta idea. Y es interesante porque hay como una pulsión violenta, ¿no? Sí, que tal se cual. canaliza en el arte. Que si uno lo piensa como que no es tan raro, No, tal cual. porque muchas pulsiones que tenemos en la vida cotidiana como que terminan manifestándose así, ¿no? Como, bueno, creo algo para no hacerlo, como al arte terapia, por ejemplo, para Sí, expresar tal cual. sentimientos. Pero bueno, acá en este caso el problema es que él como que, si bien puede reprimirlo un tiempo, vamos a ver que vuelve con muchísima fuerza estas ganas de reventarle la cabeza a la gente. Claro, y que además esas creaciones, ¿no? Se terminan vendiendo a muchísimo dinero, a gente con mucha plata, y uno piensa como, bueno, por un lado el morbo de la gente, ¿no? De pedir un cuadro con la cabeza propia o la cabeza de alguien golpeándose contra el asfalto, y por otro lado es como, bueno, ¿dónde está el límite, digamos? Si yo tengo impulsos de matar a una persona, por ejemplo, y me pongo a escribir cuentos en los que mato personas constantemente, es como, bueno, ¿dónde está el límite entre el momento en el que voy a perder la cabeza y lo voy a hacer de verdad? ¿Dónde está el y límite, momento Mariana Enríquez? y el momento en el que, bueno, yo vendo y vivo de eso, por ejemplo. Sí, además que él como que describe un poco a las personas que le compran Sí. y parecen un poco American Psycho, ¿no? Como que Sí, dice que es tal gente cual. de mucha plata que quiere una cabeza suya reventada en el living de su casa. Y vos decís, ¿a quién le gusta esto? Tal cual, tal cual. También juega mucho con esta cuestión de la estética de la muerte, ¿no? La estética de esto morboso, que suele ser siempre como muy atrayente, ¿no? Como cuando vemos una peli de terror o algo así muy sangriento y es como, me encantan las películas de acción donde matan personas. Pero también es como, bueno, ahí hay algo que uno tiene que olvidarse o que tiene que ocultar y dejar atrás, porque en realidad estás consumiendo gente muriéndose. Y cuando se muere una persona en la realidad, uno no dice, me encanta la sangre, ¿no? También incluso en los videojuegos, vieron que muchas veces como que se dice, los videojuegos vuelven violentos a los chicos. Me parece que pasa mucho esto de, como no pensamos que es una persona real, Claro. no hay problema si los matamos, pero justamente hay un videojuego que es The Last of Us 2, donde cuando uno mata a alguien o agarra a alguien para matarlo, está hecho como muy realista las expresiones de la persona y cómo se mueve, cómo se defiende todo. Entonces es como que incluso si estás como desensitivizado a eso, como que te da culpa, porque parece una persona de cual. verdad. Entonces es como que cuanto más se acerca a la realidad, uno más se lo cuestiona, ¿no? Como, bueno, che, está bien jugar a esto o está bien ver esta película. Exacto, y además si pensamos en cómo cada vez se va complejizando más en el sentido de que hoy en día existen, por ejemplo, juegos de realidad virtual, donde uno está inmerso en cuerpo, ¿no? Y mente en ese mundo del juego. Y si ese mundo del juego implica que yo soy un soldado, que soy un asesino, que soy un policía, lo que sea, es como muy delgada la línea. Como Sí. realmente, o sea, no quiero decir como los juegos ponen violentos a los chicos o las películas ponen violentos a los chicos, pero es como, me parece como que Samantha juega justamente con eso, ¿no? Como hoy está también una situación súper normalizada, pero que si uno se pone a pensar es como raro. Y además esto de, bueno, que ya hay una pregunta por la violencia en general, me parece que le suma varias capas cuando, primero que tenemos a la primera persona que él dibuja, que es una chica, y después la trama importante es cuando él conoce a un dentista coreano que se llama John, y John le pide que dibuje un diente y él dibuja la cabeza de John estrellada contra el asfalto, pero con un énfasis en un diente. Exacto. Y entonces, como que uno también se puede preguntar si hay ahí un sesgo misógino o racial en el caso de John, porque después se pone a pintar muchas cabezas de coreanos siendo reventadas contra el asfalto. Y hace como una serie de esto. Y vos decís como, bueno, pero no estás básicamente explotando una violencia racial, como está bien utilizar esto para vos vender, para comercializarlo. Sí, y todo empeora todavía más cuando tenemos a este representante, ¿no? Del narrador que se llama Aníbal, que
protege constantemente y considera que el narrador es un genio, ¿no? Este pintor. Y cuando él empieza a pintar todas estas cabezas de coreanos, ¿no? Estrellándose, le dice que son sus mejores series, sus mejores cuadros, los que más venden. Y es como, bueno, ¿cuánta gente más va a consumir esto? ¿Por qué les gustan más los coreanos muriéndose que Con una persona caucásica claro, muriéndose? o sea, Este agente Aníbal es bastante misógino. Hay un momento donde le dice al narrador que las mujeres solo son buenas al principio cuando están buenas y al final para morirse. Y vemos que al narrador también le cuesta tener vínculos con parejas. Dice que nunca puede como mantener un vínculo real, que si les dice lo que siente de verdad como que se horrorizan, incluso una que le pide que le estrelle la cabeza contra la pared. tal cual. Y entonces uno se pregunta como si no está retroalimentando este odio quizás contra ciertos grupos, como podrían ser mujeres o en este caso asiáticos, y que también al principio el narrador dibuja como unos peces azules y rojos, siempre son una pareja de peces. Y la chica que le gusta como que dice como, nos está dibujando a nosotros. Y ahí es cuando él se enoja y le dice que no. Pero uno puede pensar si en realidad como que no estaba intentando formar un vínculo y lo estaba expresando a través de la pintura. Porque después está todo el cuento intentando formar un vínculo con el dentista coreano John. Exacto, sí. De hecho, se siente muy cómodo, ¿no? Empieza a pensar que, bueno, esta cuestión de tener amigos al final está buena. Y también podemos pensar que de alguna manera tanto la madre, que también se menciona varias veces en el cuento, y este hombre Aníbal, lo tienen como encerrado como una especie de burbuja, donde quizás salir de ese mundo implicaría sanarse, ¿no? De ciertas cuestiones personales que podrían hacer que explore otro tipo de arte, que quizá venda menos, pero que no se trate de estrellar cabezas contra el asfalto, ¿no? Un poco lo tienen como una mercancía, como bueno, dejemos a este pintor loquito encerrado para que siga pintando cabezas estrellándose contra el asfalto, que venden bien. Pero bueno, eso implica obviamente que una persona esté completamente aislada de todos los vínculos que se pueden tener en el mundo exterior y que pueden como curarte, ¿no? Sí, la madre siempre insiste en esto de que es muy sensible él. Sí. Pero nosotros que, digamos, tenemos la narración interna, vemos que no es sensible para nada, que de hecho no tiene sentimientos casi, y eso como que te genera es más inquietante. Sí. Porque no es como que decís, bueno, odia a la... Tipo, no expresa un odio para las personas a las que quiere reventarlos. Es como más un ataque de furia y de repente pasa eso, pero no... Parecería que no opera como un humano, ¿no? Tal cual. Y es muy interesante que Schweblin haya elegido que la narración parta justamente del pintor, ¿no? Que sea una narración en primera persona del personaje que sería el más detestable, ¿no? Del cuento, porque muchas veces tenemos lo contrario, tenemos como narradores a quienes están padeciendo, ¿no? El hecho extraño, como en el caso de Pájaros en la boca, que es el papá, donde uno puede sentir cierta pena, ¿no? Y uno puede entender tanto la pena del papá como la pena de Sara. Pero en este caso es como que te mete en la mente de esta persona y vos estás intentando entenderlo porque pobre chico, ¿no? Como, bueno, estos impulsos violentos que nunca los puedo resolver. Pero cuando se empieza a desarrollar el cuento lo terminás como odiando un poco. Sí, sobre todo al final cuando, bueno, le revienta la cabeza a un coreano. Sí. Y después dice, y no puedo distinguir a los chinos de los coreanos de los japoneses, entonces cuando veo uno, como que le reviento la cabeza contra el asfalto. No sé, pero ¿qué está pasando? Claro, como bueno, se desvirtuó todo. O sea, pasaste de ser un pintor morboso a ser un asesino, literalmente. Y también es interesante el punto de vista de John, que es este amigo, porque él todo el tiempo hace comentarios sobre los argentinos. Sí. Y entonces es como que hay una tensión racial donde la mamá le dice, bueno, hay una brecha cultural, pero en realidad el coreano como que dice que los argentinos son vagos, que no trabajan, que esto en Corea no pasa, cosas así todo el tiempo. Y uno dice como, bueno, está bien, eran los dos por ahí racistas en cierta medida. Claro. Sí, como que lleva al extremo este comentario que siempre circula en los cafés o tés de ancianas de como... Una comunidad oriental, la típica es decir como, no, pero tiene una cultura muy cerrada. Y es como, bueno, pero antes de decir que es una cultura muy cerrada, como intenta abrirte, ¿no? Como a la cultura y también abrir la tuya, obviamente. Bueno, y también lo que mencionábamos, esto de por qué vende más una serie sobre coreanos que una de hombres caucásicos quizás. Pensábamos en esta cuestión de la violencia contra minorías como un espectáculo. Y eso me aparece también en La pesada maleta de Benavides, que si no lo leyeron, es un cuento donde este hombre Benavides mata a su mujer, la despedaza y la pone dentro de una maleta. Pero lo raro es que después esto es una obra de arte y se expone en museos, ¿no?
Es como un narrador de Poe, pero siglo XXI. Y como que nadie le dice nada, como que no va preso, no pasa nada, porque es una obra de arte, es un artista él. Tremendo. Entonces también se pone en juego esta cuestión de, o sea, puedo hacer lo que se me cante siempre y cuando sea comercializable o siempre y cuando genere fascinación. Y también como lo que está surgiendo ahora de los podcasts del True Crime, por ejemplo. Ay, tal cual. Que se monetiza muchísimo esto de narrar casos de violencia, de asesinatos y sobre todo contra mujeres, ¿no? En general suelen ser. Y uno dice, ¿por qué la gente compra esto? ¿Por qué esto genera dinero? Sí, que muchas veces son casos incluso como resueltos donde se sabe que la víctima se encontró muerta, ¿no? En circunstancias muy morbosas o muy perturbadoras. Y es como que los oyentes se quedan, ¿no? Como para escuchar todos los detalles como forenses y morbosos del caso. Y hay muchísima plata. Yo, por ver, hay una serie en Star Plus que se llama Only Murders in the Building, que está Selena Gómez. Yo la veo por Selena Gómez. Y Dean Martin. Sí. Y bueno, una de las temáticas es esto de los podcasts de True Crime. Y mueven mucha plata. Como muchísima plata. Sí. Me parece muy loco. E incluso las familias de víctimas han salido a decir, como a mí nadie me pidió permiso, y están hablando de mi mamá, de mi hermana. Como... Sí, o qué sabes si nos estás tocando un tema de una familia que todavía no pudo superar. O que no se resolvió el crimen, que no encontraron a la persona. O sea, me parece tremendo. Y que la gente lo consuma lo mismo, ¿no? Como desligándose de lo que realmente implica consumir eso. Sí, Joelin es como que lo pone ahí y dice, bueno, esto es un espectáculo, esto es una cosa estética, pero nosotros no decimos por qué. Claro, exacto, sí. Otro aspecto interesante es el tema de la crítica, porque al principio, cuando él está en la escuela y pinta, la maestra como que intenta interpretar su obra, ¿no? Y como que le da simbolismos y dice, miren acá cómo usó las pinceladas, o miren acá cómo hizo esto. Y el narrador como que medio que no lo valida, como que dice que para él no era eso. Él quizás como que pinta lo que le gustó, lo que le pareció pintar, y no tiene ningún significado detrás de eso. Y me parece interesante que nos pone a nosotros como lectores en ese lugar de decir, bueno, yo soy la maestra, estoy interpretando cualquier cosa y por ahí ella no quiso decir nada de esto. Sí, cómo se esfuerza también, ¿no? Cuando un pintor, cualquier tipo de artista, ¿no? Crea un producto, como que a veces se intenta sobreinterpretar la creación, ¿no? Sucede mucho hoy en día con estas obras así como muy modernas, ¿no? De presentarnos en un robot que está como todo caído a pedazos, y es como, no, bueno, eso implica que a futuro nuestra sociedad, y es como, es un pedazo de plástico roto, ¿me entendés? Y es como, bueno, a veces parece que hay un mensaje detrás de eso, pero quizá no es tanto, ¿no? Incluso ella en varias entrevistas habla también de cómo a ella le gusta también hacer esto cuando lee, de ponerse en lugar del escritor, ¿no? O sea, como lectora intentar descubrir los artilugios detrás de un texto, por ejemplo. Pero también es cierto que podemos estar en algo completamente errado. Pasa mucho también con cuentos de ella que a veces le preguntan como, che, mira, la gente está interpretando esto. Y ella dice como, no, yo no pensé en eso, la verdad. Pero hay un par, no me acuerdo cómo se llama, Un hombre sin suerte, creo que se llama, o algo así, que mucha gente lo interpretó como una situación de abuso infantil. Y cuando le preguntaron, me dijo, no, la verdad que no se me había ocurrido, pero es verdad que cuando uno lo lee, le puede como encontrar una vuelta que por ahí ni siquiera el escritor había pensado, ¿no? Sí, tal cual, que es lo hermoso de la lectura, ¿no? Obviamente un escritor siempre quiere que todas esas posibilidades de distintas interpretaciones se abran para los distintos tipos de lectores que uno tiene. Y son las preguntas que todos queremos hacer a Cortázar, ¿no? Como, siento que Cortázar ella quería traer a Cortázar al podcast, no tiene nada que ver. Pero siento como que a Cortázar justamente también, ¿no? Como que es un escritor que es como que vos agarrás un cuento y tiene su lectura psicoanalítica, su lectura política. Y a mí me encantaría revivirlo y preguntarle, o sea, vos escribiste Casa Tomada pensando en el peronismo, y que el tipo me lo diga, porque quizás no, y estamos estudiando mal. Y también eso como de, bueno, importa, porque es claro. Como, está esta corriente, ¿no? Que se llama La muerte del autor, que lo declaró Barthes allá en los 60s. Que es como que en realidad cuando nosotros leemos un texto nos importa solo el texto, según esta corriente. O sea, ¿qué me importa a mí si Cortázar pensaba en el peronismo, ¿no? Yo leo lo que se me canta. Sí, o si está influenciado por el surrealismo y la teoría de Freud. O sea, vos lees el cuento, o sea, disfrutar el cuento, no importa. Y me parece que hay como un punto medio de decir, bueno, ciertas lecturas me parece que son muy traídas de los pelos, o como esto de que él interpretaba en cualquier cosa el cuadro del chico. Pero también es cierto que, digamos, hay algún contexto, ¿no? No, y que obviamente una obra de arte es algo que, y más que nada, ¿no? Una pintura, que es un tipo de lenguaje muchas veces más simbólico, ¿no? Que quizá un cuento,
tiene muchísimas interpretaciones y está perfecto que las tenga y eso está buenísimo, pero bueno, obviamente en este caso es lo que un poco se intenta, ¿no? Como discutir. Bueno, y hemos llegado al final del podcast, así que llegó el momento de abrir hilo. Obviamente podríamos pensar un montón de preguntas filosóficas, pero como somos dos chicas muy vagas, solo nos vamos a preguntar qué cuento nos gustó más. Así que, Sofi, ¿qué cuento te gustó más? Bueno, mi cuento favorito de todo el libro es Olingiris. Si no lo leyeron y solo escucharon nuestra explicación, quizás no se entienda muy bien por qué. Pero el cuento está muy bien hecho en el sentido de que va hilando muchas historias y lo hace de manera muy sutil, ¿no? Es que, o sea, si bien corta, cada vez que empieza una nueva sección, es como que de repente te encontrás como siguiendo el hilo del instituto, la mujer de la camilla, la asistenta del campo y así. Y es como muy difícil de lograr. O sea, yo he intentado hacerlo y nunca me salió. Siento que algún día lo lograré. Pero sí, me parece que está como magistralmente atado ese relato. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Mi favorito también es Olingiris de todo el libro. A mí lo que más me gustó es esta cuestión que también se ve mucho en la novela Distancia de Rescate. Yo no vi en la peli, no sé si esta atmósfera del campo y esta melancolía también se refleja también en la peli, pero me parece que Schweblin tiene una manera de describir, ¿no? Esta sensación de mezcla de nostalgia, tristeza, aburrimiento en el campo argentino que es exquisita para mí. Y la verdad que me gusta mucho como el hecho de que primero tengamos como la versión presente, ¿no? de estas mujeres y que luego tengamos sus antecedentes y no al revés, porque choca mucho, ¿no? Además, obviamente, al principio tenemos toda esta escena en el instituto que es como muy original y como muy futurista en algún sentido. La primera vez que yo leí el cuento pensé como, bueno, esto va a ser un cuento de ciencia ficción, tipo, ¿qué va a pasar? Y me encantó como ese contraste, ¿no? Como tener esta especie de instituto raro que vos decís como, bueno, ¿para qué usan estos pelos? Porque los tienen como objetos preciados y luego tener como una realidad que es completamente cotidiana, que es esta situación de soledad, ¿no? de las mujeres, de las chicas en el campo. Así que me parece genial. Y la descripción de los peces también es muy buena. Nos encantan los peces. No existen. Una ahí buscando fotos de Olingiris. Claro. La verdad que sí, está muy bueno. Así que bueno, también los demás cuentos de Pájaros en la Boca, tanto los que comentamos como los que no. Para aquel que quiera quizá esta lectura como un poco más rápida, ¿no? y placentera a la que uno se dedica muchas veces en el verano. Samantha Schweblin es una autora muy buena para eso porque son cuentos que se leen muy rápido. Aunque no es muy pum para arriba. Bueno, mira, ninguno de los autores que tratamos hasta ahora fue muy pum para arriba. Si lo leen en el verano se van a deprimir un poco. Perdón que les diga, pero no estuvimos tratando como autoras muy, muy pum fiesta. No, pero digo en el sentido de que también tiene cuentos que son muy breves, ¿no? Cuentos como Mariposas, Última Vuelta, que son muy, muy breves y que impactan muy rápido en la sensibilidad de uno. Así que nada, yo personalmente los recomiendo muchísimo. Bueno, y para abrir hilo hacia ustedes, queríamos que nos comenten cuál es su cuento favorito de Schweblin, si es uno de los que tratamos o quizás algún otro. A mí también me gusta mucho Hacia la alegre civilización, que no llegamos a debatirlo, pero bueno, fue el que ganó el premio Haroldo Conti, así que sabemos que es muy bueno. Exacto. Y bueno, nada, y también si leyeron alguna de las novelas, a mí me queda pendiente leer Kentucky's, pero me dijeron que también estaba muy buena. Si leyeron otra de las novelas, también que nos comenten si algo de lo que charlamos les hizo acordar. Yo sé que Distancia de Rescate está como muy de moda y bueno, me alegro de que lo sea porque es una muy buena novela. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo.